Atención estudiantes de Ingeniería de Petróleo. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que quedó pendiente y es con respecto a la construcción de IPRs compuesta, es decir, el comportamiento de afluencia compuesto revela el comportamiento de afluencia de un pozo que produce de dos yacimientos de manera conjunta, el yacimiento A con su comportamiento de afluencia y el yacimiento B con su comportamiento de afluencia. Se podrá fusionar ambas curvas de afluencia para reproducir un comportamiento conjunto. Habíamos hablado que a partir de una tasa determinada, el yacimiento B con menor presión de reservorio que el yacimiento A entrará en producción debido a que la presión del fluido del yacimiento A quedará ligeramente por debajo de la presión del yacimiento B y por lo tanto existirá un diferencial que permitirá entonces el aporte de fluido. Sin embargo, no habíamos hablado de qué sucede si producimos una tasa inferior a esta tasa clave. Imaginemos, producimos esta tasa, veamos cuál es la presión de fondo del yacimiento A, comparémosla con la presión de yacimiento del yacimiento B, fíjense que existe un diferencial de presión. Es decir, el fluido que proviene del yacimiento A, al llegar a este punto, esa presión fluyente será superior a la presión de reservorio de este yacimiento. Por lo tanto, el fluido buscará entrar hacia el yacimiento B, lo que se conoce como influjo de fluido o flujo cruzado. Entonces, la cantidad de fluido que se produzca en superficie del yacimiento A no será la que muestre el comportamiento de afluencia, sino más bien será inferior. ¿Por qué? Porque parte de ese fluido se está introduciendo en el yacimiento B. Por lo tanto, para calibrar un modelo de pozo produciendo en conjunto, tenemos que verificar a través de una sensibilización cuánto es que se inserta de fluido al yacimiento B, utilizando una variable que se llama influjo de fluido o índice de influjo de fluido, índice de inyectividad. El índice de inyectividad es como un índice de productividad. Recuerden que el índice de productividad de un yacimiento es los barriles de fluido que permite poner en el pozo debido a un diferencial de un PSI. Pero ahora en sentido contrario, ahora vamos de pozo hacia yacimiento. ¿Cuántos barriles de fluido permitirá que entren por cada PSI de diferencia? Bueno, fíjense, el índice de inyectividad es igual al índice de productividad por una fracción llamado índice de inyectividad relativo. Entonces vamos a suponer que este yacimiento B deja pasar la mitad de fluido de acuerdo a su índice de productividad. Si su índice de productividad es 2 barriles de fluido por PSI, vamos a suponer que en sentido contrario solamente deja pasar la mitad, es decir, un barril de fluido por cada PSI. ¿Por qué posiblemente menos? Recuerden que no es lo mismo en el sentido de derecha a izquierda, es decir, de yacimiento a pozo, porque estamos hablando, por ejemplo, de un desplazamiento natural agua-petróleo, no es lo mismo a un desplazamiento petróleo y agua hacia encontrarse hacia petróleo. Directamente acá tenemos comportamientos de permeabilidades relativas diferentes, tenemos un comportamiento de desplazamiento diferente. Por lo tanto, no es lo mismo, vamos a suponer que es la mitad, por lo tanto el índice de inyectividad sería el índice de productividad por 0.5, es decir, que el índice de inyectividad índice de inyectividad relativo sería 0.5. Por lo tanto, para calcular la tasa de flujo que se introduce al yacimiento B, sería tasa de influjo cruzado, sería el índice de inyectividad que hemos calculado que sería la mitad, si el índice de productividad era 2, quedó en 1, por el diferencial de presión, este diferencial de presión. Fíjense, presión de fondo menos presión de yacimiento. De esa manera, a la tasa de flujo esperada del pozo se le resta esta tasa de influjo cruzado y vamos calibrando el modelo. Entonces ya sabemos cuando tengamos pozos produciendo en conjunto, que por supuesto para realizar esto hay que tener en cuenta el tema de compatibilidad de fluido y demás, debemos calibrar el modelo basado en la modificación de la variable índice de inyectividad relativo que es necesario para calcular el índice de inyectividad y por lo tanto la tasa de influjo cruzado. Esto fue una recomendación de HC Petrocursos. Hasta la próxima.